les comentábamos hace un ratito nada más que ayer se produjeron 50 allanamientos por las amenazas contra el gobernador Puyaro, entre 300 y 400 efectivos desplegados buscando a los autores de esos tiros y esas notas y esas amenazas. Vamos a conversar nosotros ahora con Enrique Font, que es investigador y profesor titular de Criminología y Control Social, Política Criminal, Políticas Públicas de Seguridad y Sociología de la Policía, ex secretario de Seguridad Comunitaria de Santa Fe. Lo hemos consultado varias veces, siempre muy amable. Vamos a preguntarle a él cómo está viendo el estado de situación actual de puntualmente Rosario, en este caso. Enrique, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola, Marcelo, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, mira, la sí. verdad que la situación en Rosario es una situación que comenzó a insinuarse en el 2010 y escaló con todo en el 2013, digo, en términos de violencia letal. Se consolidó esa violencia, hubo fluctuaciones en las tasas, pero siempre tasas muy altas, 4 veces, 5 veces más altas que las de ciudades comparables de la Argentina, y la realidad es que ninguno de los gobiernos, por lo menos de estos últimos 10 años, han tomado las medidas de fondo adecuadas para resolver el problema. ¿Qué es lo que sí hay? Hay mucha operación política, o sea, utilización del abordaje del fenómeno como una forma de hacer política. Podría dar varios ejemplos para que quede claro a qué me refiero, pero en realidad no hay un abordaje a fondo, en serio, del problema, y la espectacularización de las intervenciones son en un contexto de violencia profundamente identitaria. Esto es muy importante que se entienda. En Rosario es una violencia vinculada a actividades delictivas, de algo que uno podría llamar banda, pero si tenemos la idea de pensar que son bandas muy nodales, no piramidales, con mucha plasticidad en términos de cómo se configuran, quién entra, quién sale. No sofisticadas. Y donde la violencia no es solo una violencia dirigida a gestionar las actividades delictivas y a maximizar su rentabilidad, sino que es también una violencia profundamente identitaria. Es una violencia que construye quién es cada uno, qué cartel tiene, qué respeto se le debe tener. Sí, una carta de presentación. Sí, en la jerga, en la calle le llaman cartel, ¿no? Un carteludo es alguien que tiene mucho cartel. Entonces, ese no es un dato menor, porque si la preocupación del Estado, sobre todo, debería ser reducir los homicidios, porque digo, en términos de seguridad no hay situación más grave que la pérdida de la vida, hay que operar teniendo en cuenta que un componente importante de esa violencia es simbólica. Que esa violencia simbólica, además, cuando crea cartel, genera nuevas oportunidades delictivas. Digo, si a una banda X, que a propósito no la voy a nombrar, el cartel se les llega al punto de estar en medios internacionales. A mí en estos últimos 10 años he dado entrevistas a medios alemanes, ingleses, españoles. Bueno, después ese cartel se va a usar, por ejemplo, para obligar a que le compren la paz, o sea, extorsionar amenazando con violencia. Entonces, le diría que es casi el ABC que el Estado, cuando interviene en esta situación, este tipo de situaciones, tiene que tener el cuidado de no darle al otro, a los delincuentes, a las bandas, una entidad que los consolide. Bueno, entonces, eso no ha pasado, Enrique, ha pasado todo lo contrario. Yo hace 10 años que vengo planteando, miren, desde la mega causa Monos, cuando el gobierno de Antonio Bonfatti creó la división judiciales en la policía, que duró un año porque la tuvieron que desbandar, después buena parte de esa división están condenados esos policías, les puso un juez adelante, el juez Juan Carlos Viena, que se fue por la ventana, se jubiló y escapó, porque la verdad que había sido muy cuestionable toda su intervención.
Acuérdense lo que pasó. Nos hicieron creer que esto era ciudad gótica, que había algunos hipervillanos, como si fueran de película, y que los superhéroes del gobierno, el juez Viena, Bonfatti, Camporini, etcétera, iban a conjurar esa amenaza de los hipervillanos. Bueno, lo que terminó pasando es que la violencia se amplificó, fue un baño de sangre, que se los politizó al punto de que buena parte de los ataques a sedes judiciales, que nunca antes en la historia de Rosario habían sucedido, incluso cuando se condenaba a esa banda, fueron todos dirigidos a quienes habían estado operando en la megacausa. ¿Por qué? Y porque lo que se descubrió después, 3 o 4 personas nada más lo denunciamos en su momento, es que la división judiciales perseguía, le entregaba al gobierno a los monos, pero trabajaba para la banda de Alvarado. Entonces, la gente fue corriendo a abrazar el tribunal, ¿se acuerdan? Digo, lo que fue eso. Y después, la verdad que se deben haber sentido como unos idiotas porque resulta que fueron a abrazar el tribunal de algo que era más bien una operación. Bueno, desde entonces no ha cesado esa forma de hacer política. Les doy otro ejemplo, más básico todavía, sí, pero creo que realmente representa de qué estamos hablando. En la cancha de News, un partido internacional importante, con la presencia de Messi y Di María, le despliegan una bandera de los monos, gigante. ¿Alguien cree que eso tiene que ver con un negocio criminal? ¿No se dan cuenta que lo que hay ahí es una disputa identitaria y simbólica? ¿Qué hacen los fiscales? Bueno, el día del partido durmieron, el domingo durmieron, el lunes van a allanar el club a ver si encuentran la bandera. ¿Qué obtuvieron como respuesta? Que la bandera no estaba, nunca apareció, todavía al día de hoy no la encontraron, y la hija de uno de los líderes de la banda publica en su Instagram, sigan buscando. Entonces, lo que está haciendo en este momento Puyaro es un circo muy contraproducente, porque las medidas que está tomando, yo las critico, pero antes de criticar las medidas, vamos a la forma. ¿Qué necesidad tiene un gobierno de filmar operativos, meterle música de rock a las imágenes? ¿Imágenes de qué son? De un uso de la fuerza innecesario. Los presos no se los trasladan, digamos, no se requisan de esa manera. Ahora, Enrique, un paso antes de eso. El diagnóstico. ¿Está claro el diagnóstico de lo que pasa en Rosario? Es decir, y aparte está consensuado. Entiendo que ninguno de todos los gobiernos, por lo menos hasta acá, ha hecho las cosas bien y se ha hecho mucho show. Entiendo eso. Ahora, ¿saben qué es lo que está pasando? Y después de eso, y esta pregunta es ya más concreta, ¿qué es lo que habría que hacer para solucionar esto? Sí, o sea, hay un buen diagnóstico, ¿y qué es lo que hay que hacer? Sí, muy correcta. Creo que no saben porque no les interesa del todo saber, porque si saben y reconocen cuál es la causa, y ahora les voy a nombrar algunas, pues son muchas de estos problemas, lo que hay que hacer se vuelve bastante complicado, pero no técnicamente ni presupuestariamente, se vuelve complicado políticamente. A ver, marquemos algunas cosas. Rosario es la única ciudad de la Argentina que tiene una tasa de homicidios así de alta. Como decía, triplica, a veces cuatriplica, la media comparable de ciudades similares de homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Se explica por la economía local de cocaína? Y no, porque que dos cosas ocurran juntas no quiere decir que una sea causa de la otra. El ejemplo más claro es que provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires tiene mercados locales de cocaína hasta más grandes, claro, y las tasas son de 5 cada 100.000, o sea, son 4 veces más bajas que la de Rosario. Entonces, o sea, no se verifica que en Rosario se consume 5 veces más que en el resto de... No es cierto eso. En Rosario se consume como en cualquier otro lado. Por eso, no se verifica, o sea que no tiene relación con el mercado local. A ver, tiene relación, pero no es la causa. No, claro. Sí, obviamente. ¿La relación cuál es? Que bandas muy violentas se hicieron cargo del negocio. ¿Qué otra diferencia tiene Rosario? Y acá es donde habría que empezar a hacer cosas. Rosario, la provincia de Santa Fe, tiene la policía
peor formada, peor conducida, más violenta y más corrupta de la Argentina. Y lo que digo se sustenta en datos empíricos, no es una afirmación que largo así al voleo. Les doy un solo ejemplo en términos de corrupción. Comparte con otras policías provinciales un fenómeno histórico que es recaudar dinero para permitir, institucionalmente, ¿no? Para permitir que determinadas actividades delictivas ocurran, la forma histórica. Y a través de eso intenta, a algunas policías le van mejor, otras peor, regular que el delito no se desmadre, que sea tolerable. La policía de Santa Fe hace eso y lo hace muy mal. Pero además, y ahí acá hay un dato que hace muchos años que algunos venimos avisando, es una policía que a diferencia de otras se cuentapropizó. ¿Qué quiere decir esto? Que en paralelo al modo histórico del doble pacto, recaudo, regulo el delito, reparto el dinero y vamos así, al lado de eso, que no lo hace bien, se cuentapropizó. ¿Qué quiere decir que se cuentapropizó? Que hay policías de todos los rangos y las graduaciones, incluso comisarios, trabajando para las bandas. Bueno, a mí me parece, Enrique, a mí me parece, mi impresión es que la primera de las opciones que usted dice se ha diluido, porque antes, no sé, yo me imagino que la policía de la provincia de Buenos Aires hace eso, administra el delito, le cobra, si yo te dejo hacer esto, pero hasta acá esto no, porque me complica más a mí que a vos. Bueno, administra, me imagino eso. La de Santa Fe ya pasó a ser dependiente del delito, no lo administra más. Me da la impresión que se subordinó al delito. En parte sí todavía, en parte sí lo administra mal. Para que una policía, y esto es duro lo que voy a decir, pero para que una policía tenga capacidad de administrar el delito, tiene que tener algún nivel de control en la gestión político para que tampoco se desmadre esa policía. Y tiene que haber también un control efectivo judicial. Es inaceptable que nuestra Administración de Justicia Provincial, por ejemplo, haya dejado prescribir montones de causas de enriquecimiento ilícito de altos rangos policiales. Son facilísimas esas causas. Lo que pasa es que no se trabajan, se dejan prescribir. No puede ser, es inaceptable, que en la causa de juego clandestino, el arrepentido Peiti declaró un montón de cosas. Esas declaraciones hicieron que le abran una investigación a un senador provincial, pero Peiti también declaró quiénes eran los dos jefes policiales que recaudaban, a Maggi y Corbellini, a los que él le pagaban. Si es eso verdad o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que eran los jefes estrella del hoy gobernador y que el fiscal Echepapietra decidió no investigarlos. O sea, fue por la línea del senador y fue un firewall, un cortafuego para que la cosa no llegara cerca de Puyaro. No digo penalmente cerca de Puyaro, digo políticamente, porque si resulta que tus dos jefes estrella terminan investigados porque un arrepentido, que lo tomaron en serio, pues si no lo tomaban en serio no llamaban a investigación a un senador, no se llevaban puestos dos fiscales, o sea, los fiscales Chiapapietra y Eri le dieron validez a los dichos de Peiti. ¿Pero por qué a una parte de los dichos sí y a las otras no? Bueno, eso también explica por qué nuestra policía funciona tan mal. Pero le sumo el otro dato, que ese sí es infrecuente en la Argentina. Hay policías de todo rango trabajando para las bandas. Recuerden solamente, menciono un caso, los hermanos Rey, uno dirigía la PDI, estaban metidos adentro del Ministerio Público de la acusación y laburaban para Alvarado. Báncora fue el que hizo para bien en las transcripciones de la escucha de los monos, escuchas que están totalmente alteradas. O sea, las transcripciones están alteradas, pero no las escucha. Báncora trabajaba en la Fiscalía, en el MPA, fue el que filtraba información a la banda de Alvarado de quiénes eran en la Fiscalía los que los investigaban. ¿Saben qué condena le dieron a esto a Báncora, por ejemplo? 1 año condicional. Se preguntan por qué. Digo, 1 año condicional, un tipo que trabajaba para las bandas, que le pasaba información, que fue
un partícipe necesario para que amenazas se concretaran. A la contadora que trabajaba el tema patrimonial para la fiscalía le tiraron un perro muerto en la casa. A ese policía le dieron 1 año de condena condicional. Es muy fácil la respuesta de por qué. Porque sabía demasiado de los negocios oscuros que hay adentro del propio Ministerio Público de la Acusación. Todos los policías vinculados se llevaron condenas condicionales o condenas muy cortas, o sea, recuperaron rápidamente la libertad. Entonces, el cuentapropismo no es que la policía decide cuentapropizarse, es que hay un entramado institucional que lo hace posible. Entonces, miren, de las múltiples causas, yo acá le estoy hablando de una sola, que es la policía. ¿Quién intentó en Santa Fe alguna vez hacer una transformación en serio de la policía? Y los vamos a contar con los dedos de la mano. Bien. Daniel Cuenca en los primeros 2 años del gobierno de Wiener, Roberto Rosúa, sobre todo en el primer gobierno, miren cuán atrás me voy, en el primer gobierno de Obey, también en el segundo, y el año y pico que duró Marcelo Saín en el gobierno de Perotti. Nada de lo que está haciendo Puyaro en este momento habla de una transformación de la policía. Bien. Entonces, y le estoy dando un solo componente. El otro componente, y se lo cuento muy rápido, sí, es que en Santa Fe, a diferencia, y esto lo hemos estudiado desde la universidad, a diferencia de otras provincias, los homicidios tienen una tasa muy baja de esclarecimiento. ¿Qué quiere decir esclarecimiento? No son condenas, es, dado un hecho, tengo un sospechoso. En el tema homicidios, esa identificación del sospechoso es importante porque los homicidios tienen prisión preventiva, o sea, una banda que usa la violencia de manera sistemática, tarde o temprano, se saca a sí misma del negocio. ¿Por qué? Y porque van a ir cayendo presos en prisión preventiva. Claro, sí, siempre y cuando estemos en una provincia que esclarece los hechos. Santa Fe, sistema viejo y sistema nuevo, tiene una tasa vergonzosa de esclarecimiento de los homicidios. A lo que hay que sumarle, por ejemplo, homicidas que caminan por el barrio sin ningún problema porque mensualizan a la policía para que no los identifique. Esto ha habido algunos casos incluso, cuando la policía quiere cobrar demasiado terminan denunciándolos. Entonces, lo que ocurre en Santa Fe no responde a una sola causa, es una acumulación de causas históricas que han dado como resultado esta tormenta perfecta en términos de violencia. Cada año que pasa es más difícil abordarla. Ahora, las cosas que hay que hacer son claras, requieren mucha decisión política, mucha honestidad y meterse con instituciones complicadas. Sí, claro. Enrique, le agradezco la conversación y las explicaciones que nos dio y su punto de vista. No, muchas gracias. Bueno, al contrario, adiós, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Hemos conversado con el doctor Enrique Font, investigador y profesor titular de Criminología y Control Social, Política Criminal, Políticas Públicas de Seguridad y Sociología.